Pues bien, en esta ocasión tocará que José Antonio Gar modere la conversación de este día. Entonces, José Antonio, por favor, te cedo la palabra para que converses con Elisa Díaz Castelo y con Alejandro Albarrán. Adelante. Adelante, Toño. Muchas gracias, Lino. Pues primero que nada quisiera presentar a estos dos. Quisiera primero hablar un poco de la biografía de Alejandro Albarrán, que nos está acompañando, que es un escritor y editor mexicano. Estudió música y creación literaria en la Universidad Veracruzana, fue becario de la Fundación para Letras Mexicanas en el área de poesía y del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Veracruz. También fue beneficiario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en el área de medios alternativos. Es autor de 3 poemarios, y textos suyos han aparecido en revistas como La Tempestad, Tierra Adentro, Este País y Punto de Partida, entre otros. En más de 3 antologías nacionales también se encuentra incluido Alejandro. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, polaco, portugués y sueco. Participa en algunos proyectos musicales como el Sonora Auroclub y en labores editoriales. En 2018 obtuvo el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española con su obra Algunas personas no son caballos. Los otros 2 libros de poemas que ha publicado Alejandro, uno se llama Ruido y está publicado por la editorial Bonobos, eso fue en 2012, y el otro libro pertenece a la colección Tierra Adentro y se llama Persona Fea y Ridícula, cuya aparición fue en 2017. Estos son algunos datos de Alejandro Albarrán Polanco, que nos está acompañando ahora. Y bueno, ahora también quisiera presentar un poco a la poeta Elisa Díaz Castelo. Elisa Díaz Castelo es poeta y traductora mexicana, con el apoyo de algunas becas del Fulbright Comexus y Goldwater, cursó la maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Fue primer lugar en el Premio de Poesía Internacional 2016, segundo lugar del Premio Literal Latte 2015 y semifinalista del Premio Tupelo Quartly en 2016. Ganadora del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017, del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria en 2019, y esto fue por un libro de Ocean Bow, si no mal recuerdo, Cielo Nocturno con Heridas de Fuego, y el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2020, esto fue por su libro anterior al que vamos a presentar hoy, que es El Reino de lo No Lineal. Y bueno, algunos de sus poemas han aparecido en Letras Libres, Hispanoamérica, Revista de la Universidad, Tierra Adentro, Este País y Periódico de Poesía, entre otras publicaciones periódicas. También su poesía ha sido incluida en 3 antologías nacionales e internacionales. Y por supuesto ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, 2015-2016 y luego 2018-2019, y de la Fundación para Letras Mexicanas del 2016 al 2018. En 2018 fue seleccionada como una de las 2 poetas jóvenes de América Latina invitadas al Festival Internacional de Poesía que se celebra en Trois-Rivières. Y básicamente esos son los datos de estos 2 jóvenes que nos acompañan ahora, talentosísimos. Y pues vamos a hablar de un libro que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que es Proyecto Manhattan. Así que pues estaría muy bien empezar esta conversación contigo, Alejandro. ¿Cómo ves? ¿Cómo te pareció este libro que está publicando, que está presentando actualmente Elisa Díaz Castelo? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Elisa. Gracias, Antonio, a Libec. Muchas gracias. Y pues el libro me gusta mucho. Tuve la oportunidad de conocerlo un poco en su germen, ya no tan germen, ya con bastante cuerpo en el FONCA, que coincidimos Elisa y yo. Y ella estaba trabajando este libro y pude verlo todavía como un poco una versión anterior a este resultado. Y es un libro que me gusta mucho. Yo escribí algunos apuntes que me gustaría más bien hacerlo como una charla, como que hay ciertos temas que me gustaría platicar, que cada uno tienen como su pregunta implícita para Elisa. No sé si se pueda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. Le puse algo así como algunos apuntes cruzados entre Bertrand Russell y Elisa Díaz. Desde mi lectura, Proyecto Manhattan juega con la noción del linde,
de límite, de frontera, y oscila entre dos polos, entre la razón y la intuición, entre la lógica y el misticismo, entre la historia y la ficción, entre el teatro y la narrativa, entre el documental y la poesía. Y me interesaría hablar de estas oscilaciones. Como primer tema, la razón y la intuición. Hubo un momento de la historia en que la poesía y la ciencia se separaron, dejaron de cultivarse o realizarse como partes de un solo eje, de un aprendizaje más integral. Esta hiperespecialización de la que he escuchado hablar a Elisa vino a ser los límites entre una y otra no solo más visibles, sino casi irreconciliables, sabiendo ya que antes un científico podía cultivar la palabra y el pensamiento poético y viceversa, como en el caso de Edward Jenner, por poner un ejemplo que mache con los tiempos actuales. Pero hay muchas y muchos y muchas más en la lista que conocemos y que también desconocemos. Esa frontera no estaba aún impuesta y los privilegiados, que tenían acceso a la información la utilizaban de diversas maneras. Restituir esa indiscernibilidad de las disciplinas, borrar esos lindes, desdibujar esas fronteras o por lo menos estirarlas, es también una tarea política y tarea que creo que la poesía de Elisa desempeña en este libro y en general en su poesía, pero creo que en este en particular se decanta de una manera más transfronteriza, ¿no? Y a partir de esta cita de Russell, acerca de la razón y la intuición, quisiera como desglosar la pregunta, y la cita de Russell dice: la razón es más bien una fuerza que armoniza y comprueba, no creadora. Aún en el dominio más puramente lógico, es la intuición la primera en descubrir la novedad. Y quisiera preguntarle a Elisa cómo conjuga estas dos nociones en su poesía. Está como parte racional y la parte intuitiva. Ay, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, pues gracias también a todos por estar acá y a la universidad por recibirnos. Estoy muy agradecida de participar en esta presentación. Y pues, gracias por tu pregunta, Alejandro. Creo que diste en el clavo de lo que justamente quería hacer con este libro. Creo que la palabra transfronterizo es muy exacta para describir lo que buscaba hacer en varios sentidos, como dices, ¿no? No solo en la noción de los géneros literarios, porque quería escribir un texto que pasara de un género al otro y que tuviera búsquedas que en apariencia podrían ser no congruentes, ¿no? Pero justamente también el interés por la ciencia y la poesía y por unificar esas dos disciplinas que en apariencia están tan distantes entre sí. Creo que eso es algo que he querido hacer con todos mis libros y en este también está esa búsqueda en el germen del proyecto, aunque creo que una vez que desarrollé el texto me fui un poco por las ramas, me fui por otros derroteros porque al final de cuentas pocos de las personas involucradas en el libro son directamente científicas, entonces el lenguaje científico no está tan presente como en otros libros, por ejemplo en Principia, que cada poema giraba en torno a un tema científico. Pero sí, creo que tanto la ciencia, respondiendo la pregunta concretamente y un poco en diálogo con la cita de Bertrand Russell, creo que tanto la ciencia como la poesía habitan en los límites de lo desconocido, ¿no? Están ahí mirando hacia lo que todavía no se conoce y la ciencia siempre quiere despejar esa incógnita. En cambio, la poesía busca habitarla cómodamente, ¿no? Esa creo yo que es la diferencia. Sin embargo, la intuición me parece que es absolutamente esencial tanto para la ciencia como para la poesía, curiosamente. Y también la razón, en cierta medida, se utiliza en la poesía, por ejemplo, al momento de revisar. Yo creo que es bien importante buscar la parte racional del cerebro, ¿no? No solo la intuición. Entonces, aunque parecería que la razón le pertenece a la ciencia y la intuición a la poesía, creo que en realidad ambas participan de ambas. Bueno, pues muchas gracias.
Sí, justamente eso se liga un poco con lo otro que es como la lógica y el misticismo. Bueno, otra idea que también fui sacando como de lo que, lo que estaba leyendo es que curiosamente estaba leyendo un libro de Russell y estaba releyendo tu libro y me machó muchas cosas y como que me surgieron muchas preguntas. Y justamente esta cosa, él habla de Heráclito como un empírico, ¿no? Y cómo justamente o sea, tenía una imaginación poética muy grande, pero digamos, la percepción que tenía eh, la nacía de la contemplación y de prácticas, pues, propias de la ciencia, ¿no? O del pensamiento científico. Eh, y aquí tengo como también un parrafito que dice, en el texto, bueno, Misticismo y Lógica, Bertrand Russell asevera que los más eminentes filósofos sintieron la necesidad tanto de la ciencia como del misticismo. El intento de armonizarlos constituyó la tarea de su vida y lo que siempre hará que la filosofía, a pesar de su incertidumbre, sea necesariamente para algunos espíritus algo más grande que la ciencia o la religión. En esta frase podríamos sustituir filósofos por poetas, empero y afortunadamente la poesía no carga, o en mi opinión no debería cargar con el peso que carga la filosofía, el de la búsqueda hacia una verdad. La poesía no busca más que una verdad poética, si acaso, y puede ser filosófica, pero no tiene por qué ser verdad, y en un plano, en el del poema, lo es, ¿no? Es indiscutible, ¿no? Eh, Desde mi lectura, Proyecto Manhattan busca esta armonía de la que Russell habla. En el caso del libro, en el caso de Lisa, usa la ciencia como vehículo o mero pretexto, justamente en el caso de este libro. Pues en ocasiones, aunque haya alguna referencia a cierto rasgo científico, existe una gran imaginación poética y, por ejemplo, en el fragmento, de los primeros fragmentos, el tema del horizontal, y cito a Elisa, el tema del horizontal y la luz que lo intersecta, figuras, será domingo por la luz tan transparente, lunes por la resignación que se respira, jueves por el aire de vidrio de la espera. Si bien el tema del horizontal y la luz que lo intersecta puede parecer una referencia a una descripción de un evento puramente físico, los otros tres versos ya no atienden a esa descripción o a esa verdad científica, sino a una imaginación poética que deriva de la intuición y la observación contemplativa, que paradójicamente es la misma que se aplica al método científico. ¿Qué tanto te permites este juego? Esa es la pregunta para Elisa. Esta oscilación entre una y otra, el tránsito de la verdad poética o intuitiva y la verdad del postulado científico, o incluso la verdad de la historia, ¿no? Que ese es otro apartadito ahí. Muchísimas gracias. Creo que esa es una gran pregunta, una que me hice muchas veces a lo largo de la escritura de este libro, porque no solo con respecto a la ciencia, sino como mencionas con respecto a la historia. Para mí, desde principio, siempre fue muy, muy importante no falsear la ciencia. Creo que es algo que sucede mucho, ¿no? En el pensamiento, pues, bueno, en el día a día, ¿no? Por ejemplo, todo esto que escuchamos sobre la física cuántica y las cosas que aparentemente están relacionadas con la física cuántica, pero que en realidad son casi una mitología que gira en torno a la física cuántica y que en realidad no entendemos bien lo que está sucediendo. Y justamente no quería hacer esa especie de pensamiento pop de la ciencia, ¿no? Que creo que sucede mucho, y quería serle fiel a los postulados científicos en principio, ¿no? Específicamente no quería falsear en lo posible nada o que pudiera evitarlo al menos, ¿no? Y por eso leí mucho al respecto de estos temas. Y pues todavía me parece básico no falsear este tipo de conceptos, porque creo que lleva a una serie de malentendidos y que incluso pueden ser peligrosos. Entonces, sí me quería mantener muy fiel a los conceptos científicos y a la historia hasta cierta medida. Lo que sucede,
lo que me sucedía con este libro y la historia es que de pronto si leía demasiado sobre un personaje y si lo tenía demasiado presente, demasiado fresco lo que acababa de leer, me costaba más trabajo escribir esa voz. Eso me pasó específicamente con uno de los personajes, con Jean Tatlock, que fue una mujer fascinante que estudió psiquiatra, una de las primeras psiquiatras, yo creo, mujeres de los Estados Unidos. Además, fue una comunista convencida y sufría de depresiones mayores y terminó cometiendo suicidio. Entonces, justo con ella hay muchas cartas y la leí mucho y estaba muy embebida por su voz. Y de pronto cuando me tocaba escribir esa parte del libro me costó más trabajo porque no podía liberarme de esa voz. Era como tenía que buscar mi propia manera de reimaginar esa voz y era más difícil porque la tenía tan presente. Entonces, como mencionas, creo que fue difícil encontrar en ocasiones el equilibrio entre la información, los datos y el desarrollo poético de esos datos. Y creo que ese es el mayor reto que he tenido cuando he escrito sobre temas científicos, es encontrar ese equilibrio y no basarme demasiado en la ciencia y no darle demasiada libertad a la poesía tampoco. Y que sigue siendo como un equilibrio entre las fronteras, ¿no? Como entre la verdad y la verdad poética. Sí. Y sobre la historia justamente, pues tal vez dar el contexto para quienes no hayan leído el libro de lo que va, que es bueno, es como, como un poco caballo de Troya, ¿no? Porque aparentemente va de una cosa, pero al final hay un trasfondo, ¿no? Que es de la historia del creador de la bomba atómica. Pero en realidad es sobre la historia de las mujeres que tuvieron que ver con la creación de la bomba, tanto mujeres que tenían una relación sentimental con este hombre y mujeres que eran puramente obreras, ¿no? Quisiera, bueno, otra cita de Russell, siguiendo con este juego como de la historia. Russell ya dijo en un ensayo que no es solo valiosa para el historiador, para el estudioso de archivos y documentos, sino también para cuantos son capaces de un examen contemplativo de la vida humana. Con todo, el valor de la historia es multiforme y aquellos a quienes uno de sus aspectos llama la atención con especial fuerza están en peligro constante de descuidar todos los demás. Y líneas antes dice: de todos los estudios mediante los cuales los hombres y las mujeres adquieren la ciudadanía en la comunidad intelectual, ninguno es tan indispensable como el del pasado. Saber cómo se ha desarrollado el mundo hasta el momento en que empieza nuestro recuerdo individual, saber cómo han llegado a ser lo que son las religiones, las instituciones, las naciones en las que vivimos, estar familiarizados con los grandes hombres de otros tiempos cuyas costumbres y creencias diferían ampliamente de las nuestras, es indispensable para tener conciencia de nuestra situación y para emanciparnos de las circunstancias accidentales de nuestra educación. Que esto último es lo que me parece más fuerte, ¿no? Lo de emanciparse de nuestros problemas o accidentales de educación, ¿no? Y en ese sentido, emanciparse de la historia no es abolir su existencia, sino asumirla, obviarla y evidenciarla, ¿no? Pero también, como lo haces tú en tu libro, es reescribirla y tomar esa dimensión política, ¿no? Esa nueva dimensión política. Creo que todo el libro toma distintas riesgos que son también políticos. Y es, ay Dios, me perdí. Es una relectura o deslectura de la historia lo que dota de esa dimensión, pues Elisa, toda historia está hecha de elecciones, supresiones e invenciones, como dice el giro historiográfico. Elisa elige contar la historia de los personajes suprimidos o invisibilizados de la historia oficial. En este caso, las mujeres alrededor de la construcción de la bomba.
En ese sentido, la poesía de Elisa elige contar la historia del oprimido y darle voz, a través, sí, de la voz propia, de la perspectiva y la inventiva propia. Es aquí donde me gustaría hacer la última pregunta, Elisa, que es, ¿cuál es esa voz que elegiste o esa perspectiva desde donde querías hablar? ¿Desde qué ojos y con qué fin? Ay, muchas gracias, Alejandro. Me encanta, creo que la primera cita de Russell que mencionaste tiene muchísimo que ver con el proyecto del libro, porque como dice, la historia está compuesta de una serie de aristas, ¿no? De distintas historias, microhistorias que están insertadas dentro de la historia con H mayúscula. Y hay que conocerlas todas, bueno, claro que conocerlas todas es una utopía, para poder comprender el fenómeno de la historia. Y justo lo que yo quería hacer en este libro era rescatar esas aristas de las que no se habla, las cuales no se exploran en la historia que recibimos y estudiamos en la escuela, ¿no? Y esa historia es la historia de las mujeres en buena medida. Y me acuerdo siempre de una cita de Virginia Woolf en Una habitación propia, que habla de el peso que ella siente sobre sus hombros, de toda esa historia que nunca fue contada, que la mitad de la historia de la humanidad nunca fue, bueno, no ha sido relatada hasta ese entonces porque las mujeres no habían tenido en mayor medida el acceso a la escritura ni habían sido reconocidas como una fuente válida de información, ¿no? Entonces, como toda esa parte de la historia no se conoce. Y creo que yo estaba pensando mucho en esa cita de forma inconsciente a lo largo de la escritura de este libro y lo que quise hacer, en efecto, fue desescribir la historia, escribir otra historia alternativa, ¿no? El libro abre con la historia de Oppenheimer, bueno, con la voz de Oppenheimer, que es el director de la bomba atómica, y casi todos sabemos algunas cosas de Oppenheimer. Y lo que quería hacer era esta especie de caballo de Troya o salida en falso, donde pareciera que todo iba a girar en torno a los científicos involucrados, hombres, todos directamente con la bomba atómica, pero desde el segundo personaje que entra, que es Kitty Oppenheimer, que es su esposa, la idea es pues alejarme de ese discurso y crear un discurso alternativo y una forma alternativa de mirar los mismos hechos, la creación de la bomba atómica, pero desde el punto de vista de las mujeres relacionadas directa o indirectamente con el proyecto. Por eso también para mí fue muy importante desarrollar este personaje coral que está haciendo guiños pues al teatro clásico de las mujeres de Oak Ridge, que fueron una serie de mujeres obreras, doblemente oprimidas en el sentido de que eran mujeres y de que eran pobres, y que un empresario estadounidense contrató y les enseñó a aislar el isótopo del uranio para construir la bomba atómica, y nunca les dijo lo que estaban haciendo hasta que explotó la bomba de Hiroshima. Entonces, de hecho, a mí me parece terrible y éticamente desastroso, y creo que además habla mucho sobre la opresión. Es casi una metáfora de la opresión de los trabajadores, ¿no? Y de el uso, de cómo se utilizan a las personas como herramientas, ¿no? Y lo que se busca es suspender su juicio. Pero lo que quise hacer fue darles voz, o sea, no darles voz, sino ellas pues tienen voz, porque hay muchas entrevistas por suerte con ellas, y las leí mucho y reimaginé sus voces, ¿no? Y bueno, ese es un personaje central del libro. También está Jean Tatlock, la que ya mencioné, que fue ahí el coraje que me dio, porque es que pues yo estudié mucho sobre Jean y leí muchas cosas de ella, y pues es una mujer fascinante y genial, y en Wikipedia se le describe pues como la amante de Oppenheimer, ¿no? Y digo, qué coraje que una persona así sea reducida solo a su relación con un hombre, ¿no? Y por último incluyó a Leona Woods, que es fue la científica más joven incluida directamente en el proyecto Manhattan. Ella tenía 23 años, no había nadie que fuera tan joven en el proyecto, y estuvo involucrada en el reactor de Chicago, trabajó con Fermi, y también es una persona, escuché entrevistas con ella y tomé notas y así. Tiene una personalidad bien compleja porque es muy asertiva y es
no permite ninguna sombra de duda sobre el hecho del uso de la bomba atómica. Ella defiende a muerte la bomba atómica, de hecho está a favor de la bomba de hidrógeno, o sea, un personaje, pero luego deja los estudios en torno a la bomba atómica y se convierte en ecologista. O sea, todo muy extraño. Ese personaje también me parece fascinante y nunca hemos escuchado de ella, ¿no? Cuando se habla del proyecto Manhattan, pues a ella no se le menciona, ¿no? Entonces, pues quería reescribir su historia también. Sí, eso es algo que me parece muy, muy chingón del libro. O sea, en general, todos los recursos que ocupas, pero en particular como esta reescritura de la historia, porque te da mucha curiosidad saber justamente, pues eso, ¿no? Es como que cuando decían de los hijos de Bach que habían sido mucho más buenos compositores que él, pero se quemaron muchas de sus obras en una biblioteca de Carl Philipp, me parece, algo así, no se conservaba nada. Y es como decir, bueno, y además todas las otras personas que habrán sido tan buenos compositores como Bach en ese tiempo y que nadie cuenta su historia, ¿no? Sí, 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 sí. Total. Y para terminar, bueno, yo con mi intervención, me gustaría preguntarte ya sobre como los elementos formales con los que construiste el libro, que veo que pues está en el teatro, la narrativa, la poesía documental, ¿no? También. Pues aquí como Elisa realiza un texto híbrido que también desdibuja las fronteras entre la obra de teatro, la narrativa y la poesía. Elabora una épica que si bien también contiene la memoria de textos fundamentales, textos griegos o incluso los textos de Shakespeare, no dejan de resonar por ahí algunas notas que recuerdan a cierta poesía inglesa y estadounidense, como la de Eliot en La Tierra Baldía o incluso en la canción de Alfred Prufrock o en Miércoles de Ceniza, pero también, bueno, a mí me sonó a algunas partes como algún eco del Spoon River Anthology de Edgar Lee Masters o incluso el Homero de Derek Walcott, y siento que se inserta dentro de los libros documentales y ficcionales actuales, como el de Fiat Lux de Paula Abramo o el de Estilo de Dolores Dorante. Sí. Sí, muchísimas gracias. Sí, justo sobre la cuestión de la forma del libro, es una serie, por eso creo que también notaste toda esta influencia de los poetas ingleses, porque pues La Búsqueda es una serie de monólogos dramáticos, ¿no? Que creo que están muy inscritos en la tradición de la poesía en inglés, ¿no? Especialmente a partir de la época victoriana. Y justamente el libro de Edgar Lee Masters fue un libro al que volví muchísimo durante la escritura de este libro, porque es una serie de monólogos dramáticos que giran en torno a un pueblo en Estados Unidos, y es fantástico, es totalmente experimental para la época, porque además es muy narrativo, pero también es poético. Habita ese linde entre la poesía y la narrativa, y es justo lo que yo buscaba hacer. Entonces son una serie de monólogos dramáticos, pero en cierto punto, estando en la fundación, porque convivíamos como Lino lo sabrá, y bueno, y Toño también, y bueno, y Alejandro, pues, pero a mí me tocó específicamente con Lino en la fundación, que pues convivíamos mucho con dramaturgos, y de pronto empecé a pensar mucho en la forma del teatro y en las posibilidades de las acotaciones para la poesía. Siempre que leía teatro me costaba trabajo las acotaciones. Sinceramente, cuando llego a las acotaciones, como que me sacaban un poco de la realidad imaginaria, ¿no? Que estaba, bueno, de la película que estaba imaginando en mi mente. Y al mismo tiempo eso me hizo pensar que las acotaciones en sí tienen un gran potencial poético, porque es un lenguaje que aparentemente está desprovisto de
florilegios y como de este interés en el lenguaje mismo. Digo, no quiero generalizar, pero clásicamente las acotaciones son muy directas, no están describiendo lo que debe de suceder en el escenario. Y justo por eso pensé que podía ser interesante volverlas enloquecidas y extrañas y pensar mucho en cómo está funcionando el lenguaje dentro de las acotaciones sin perder la forma de la acotación, ¿no? O el tono de la acotación. Entonces, por eso incluí muchas acotaciones a lo largo del libro que funcionan como una especie de... mi idea era que las acotaciones funcionaran como un poder de fusión, ¿no? Que uniera todas las voces. Y lo que imaginaba mucho es que cuando cayó la bomba atómica en el desierto de los Álamos, pues era un desierto, y sucedió esto que no sabían que iba a suceder, que es que la arena se derritió y se convirtió en un vidrio verde radioactivo que se llama trinitita, como una referencia al nombre de la primera bomba atómica, que es Trinity. Y entonces la imagen de ese vidrio verde me volvía a mi mente durante la escritura de este libro, y quería que las acotaciones funcionaran como ese poder de fusión de la arena en vidrio, ¿no? Como que pudiera ser el elemento que uniera todas las voces en una sola, en un solo material, a pesar de que las voces fueran como granos de arena distintas. Entonces sí, por ahí también entra lo de las acotaciones, y sin duda pues he leído con admiración a Paula Abramo desde hace mucho, y Fiat Lux me gusta mucho porque es un libro también muy narrativo. Creo que es un libro que está buscando contar una historia y lo hace utilizando la poesía, y es sumamente, además, justamente estoy pensando ahorita, no había pensado específicamente esto, pero pienso que en Paula siempre al inicio de cada capítulo, si mal no recuerdo, hay una sección como en cursivas que es mucho más lírica, es como el momento lírico del libro, que es itinerante, ¿no? Y luego entran las historias ya de forma un poco más narrativa. Entonces me encanta ese contrapunto entre el momento lírico y el momento más narrativo en ese libro. Y pues en este no existe exactamente eso, pero sí existe el contrapunto entre las acotaciones y las voces, ¿no? Y la idea también es crear un contraste ahí. Entonces, por ahí veo esa relación. Y también el libro de Dolores Dorantes, justamente estilo, lo leí mucho durante la escritura de la parte de las mujeres de Oak Ridge, porque es una búsqueda coral, una primera persona al plural quien habla, y eso es justo lo que yo quería hacer. Descubrí que ya existía un libro que tenía esa búsqueda, y pues lo leí intensamente, y además me parece un libro fantástico. Sí, siento que sí comparten. Bueno, yo lo de Dolores, escuché que lo habías dicho y por eso encontré el vínculo. Y lo de Paula sí se me hizo, aunque distinto, muy distinto, con muchos vínculos. Y lo que dices, también siento que tus acotaciones, son muy poéticas, son mucho más poéticas, o sea, todo es poético, pues, pero es menos narrativo, ¿no? Como dices, te permites poner un montón de loqueras, imágenes imposibles, ¿no? O acciones imposibles. Está muy padre. Muchas Sin felicidades. duda. Ay, gracias. Pues ya pasamos el ecuador de esta conversación, y creo que es también momento de que José Antonio Garre tome mucho de lo que se ha hablado y nos dé también su opinión de Proyecto Manhattan, que es el libro que estamos presentando este día, y, insisto, editado por Ediciones Antílope, un maravilloso libro del que ya hemos venido hablando, y es momento de que José Antonio Garre nos hable de su opinión como lector de Proyecto Manhattan. Adelante, José Antonio. No, pero yo quiero escucharlos a ellos, son los meros meros. Fíjate que hay algo que mencionaba Alejandro, que me gusta muchísimo en cuanto a esto de las acotaciones. Por ejemplo, una que viene después de lo de Trinitita que mencionabas, y que dice: Robert viste su traje gris, su desmemoria. Empieza a recorrer el escenario y mira hacia el piso con esmero, como quien busca un objeto pequeño, una moneda, un alfiler o arete, la autoestima, ¿no? Entonces, esas acotaciones están que de alguna manera sirven como de pausa, digamos, a lo que se está contando en la historia de este libro, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso, cómo lo haces, digamos,
Pero también quisiera preguntarte, y un poco quizá me va a ayudar Alejandro en esto. Alejandro mencionaba que él leyó una primera versión cuando estaban en el Fonca, ¿no? Digamos, ¿no? Y luego mencionaste tú que es muy difícil desprenderse de algunos personajes o hacerse impersonal cuando tienes al personaje demasiado fresco y demás, ¿no? ¿Cómo te liberas de esa voz para justamente empezar a realizar ya el proyecto final, ¿no? Y si es que tú lo advertiste, Alejandro, en esa primera versión y con algunos cambios a esta última ya que se publica en Antílope. Ah, bueno, pues si quieren empiezo yo. Justamente, gracias Toño. Pues justamente quería que las acotaciones funcionaran como una especie, yo me imaginaba la especie del contrapunto para empezar, porque bueno, me encanta que Alejandro haya mencionado a Bach, porque soy muy fanática de la música barroca, justamente, y la específica estoy obsesionada con la estructura de la fuga y del contrapunto y del canon, ¿no? Entonces, como esta composición musical que está estructurada de forma muy distinta a la forma de sonata, donde hay pues como una especie de estructura narrativa, casi un arco narrativo, ¿no? En cambio, la estructura del contrapunto son distintas, bueno, una misma voz musical, una misma melodía que se repite en varios instrumentos y donde todo cada nota debe ser armónica con la otra nota. Entonces, yo soy muy clavada del contrapunto y quería lograr algo así con las acotaciones, con la multitud de voces. Y al mismo tiempo quería que funcionara justo como un escalón, ¿no? Como un momento de descanso y donde se hablara de forma distinta sobre el mismo tema. También pienso mucho en este libro de Faulkner, Las Palmeras Salvajes, donde él escribió dos historias totalmente distintas que en realidad nunca convergen, nunca hay un momento donde uno diga, pues ya resultó que este era primo del otro o esta es la historia del abuelito. No, no tienen nada que ver las dos historias, pero Faulkner lo que quería era crear una noción similar, que el lector se quedara con una emoción idéntica a partir de dos historias totalmente distintas. Y creo que esa es una estructura también totalmente contrapuntual. Y yo quería hacer algo similar con respecto a esa estructura, con las acotaciones y decir algo que no tuviera mucho que ver con lo que estaba sucediendo en el texto, pero que de algún modo lo estuviera espejeando de forma sordinada, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que quería hacer. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, de cómo logré ese equilibrio entre la historia o entre la razón y la intuición, para regresar a los términos de Russell, pues creo que fue le tuve que dar tiempo. Especialmente recuerdo que cuando en el primer encuentro en el Fonca, yo tenía la voz de Jean, y como que no funcionaba, la verdad, estaba demasiado afianzada a la voz de ella en las cartas, y lo que tuve que hacer fue darle tiempo, le di literalmente meses y luego la volví a escribir y fue totalmente otra voz la que escribí más adelante, y creo que eso funcionó, esperar meses a que se macerara toda esa información en mi cerebro y ya pudiera yo hacer algo nuevo de eso. Sí. Un poco también hablando sobre eso, Alejandro, porque a mí me interesan mucho los procesos de escritura, es algo que a mí me llama mucho la atención en la literatura, ¿no? Cómo las versiones van cambiando, cómo se van mejorando. ¿Tú cómo percibes eso? ¿Cómo lo percibiste con esa primera versión y esta última que se publica? Pues me intriga mucho porque si no sé cuál fue el proceso, siento que hay más libertad, o sea, siento, no sé, lo leí y sentí justamente en esas partes que tal vez Elisa sentía más como constreñidas a la historia, que ya había demasiado, o sea, como a la voz de esta mujer, como siento que pues el tiempo le vino súper bien porque se siente mucho más libre y se siente justamente este equilibrio entre, pues yo no sé qué es verdad y qué no, ¿no? O sea, y eso está muy padre, ¿no? Porque me hace
pues se me hace como un libro ahí, como de esos, pues muy abismales, ¿no? En donde, pues solo clavándome como se clavó Elisa voy a descubrir, la verdad o no. Hay algo muy interesante que mencionas también, Elisa, que es esta cuestión de las versiones de la historia, ¿no? Y de no falsear la ciencia. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención porque, en efecto, de repente no se cuenta todo de la historia, sino que conocemos, digamos, la historia que conviene o la historia que necesita ser oficial para que responda a ciertos cánones y demás. Y cuando se cuenta la otra historia o la historia alternativa, pareciera que es ficción, digamos, ¿no? Y en ese sentido, tú lo que haces en este libro no solamente parece una ciencia ficción, porque de alguna manera hay algunos escenarios imposibles, sino que la forma de narrarlo lo vuelve todavía muchísimo más literario, muchísimo más ficcional. ¿Te hiciste esa pregunta cuando lo estabas escribiendo? ¿Te llamó la atención algo parecido a lo que estoy diciendo? Sí, totalmente. Creo que no quería que no pareciera ficción. O sea, me parece bien que parezca ficción y que sea muy extraño lo que se está planteando, porque al fin y al cabo es ficción en buena medida. Creo que la reescritura de estas historias que no conocemos, de todas estas historias de mujeres específicamente que nunca escribieron, siempre va a ser ficción, ¿no? Porque no tenemos datos duros, muchas veces no tenemos fuentes directas de ellas, y entonces es inevitable caer en la ficción. Pienso también ahorita se me ocurrió un vínculo con la prehistoria, ¿no? Siento que es similar al trabajo que hacen los arqueólogos con la prehistoria, donde no hay nada escrito y todo se tiene que intuir y colegir con base pues, no sé, a cuestiones arqueológicas, a restos, y a partir de eso se construye una historia imaginaria, y a veces, que también a mí me parece muy fantástica, como la forma en la que Robert Graves hace una especie de reescritura de los mitos previos a los griegos, partiendo de los mitos griegos, hace una especie de reimaginación de cómo serían los mitos anteriores, y creo que algo similar es lo que hacemos quienes queremos imaginar la historia de muchas mujeres desconocidas, ¿no? Que quizá, bueno, no es el caso necesariamente de estas mujeres, porque hay algo de información o algo de registro de ellas, pero es el caso de la historia de muchas mujeres, donde pues lo único que tenemos es nuestra imaginación y los datos circundantes. Y si bien eso es muy triste, porque pues estas personas son inaccesibles a nosotras, pero también hay la promesa, bueno, está ahí la riqueza de la imaginación que puede suplir un poco esa falta, ¿no? Ahí, tocaste un punto muy interesante que es porque esta cuestión digamos, de la prehistoria, o este ejemplo que pusiste de la prehistoria, de que son datos que no conocemos, no hay datos duros, digamos, ¿no? Y a mí me llama la atención porque sí, justamente, ¿cómo es que se empieza a hacer una nueva historia ahora en el siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando leía este libro, estaba pensando muchísimo en la literatura de Coetzee, o de Coetzee, o bueno, no sé cómo se pronuncia, es que lo pronuncia todos a su manera, que de alguna manera parte justamente de algunos datos duros empieza a inventar, ¿no? Digamos, es un poco distinto, pero que se parece en ese sentido a lo que se está haciendo, ¿no? Y que empiezan a crear a partir ya en el siglo XXI como este tipo de literatura que es mucho más documental, ¿no? No sé si tú también trataste lo pensaste, trataste de inscribirte en ese sentido, en esa línea, ¿te gustan esos temas o simplemente fue algo que te surgió así por otras cuestiones? Pues sí, creo que he notado, aunque apenas recientemente lo he estado estudiando con más conciencia, que la poesía, últimamente la poesía moderna está experimentando con dialogar con fuentes muchas veces de historia o dialogar con
mitos, o sea, creo que pienso mucho en Anne Carson, ¿no? Por ejemplo, en Knox, donde ella habla de la muerte de su hermano, y al mismo tiempo está haciendo un ensayo sobre la historia, y qué es la historia, y Herodoto, y etcétera, y entonces está estableciendo vínculos entre la vida íntima y personal y algo que tiene una mucho mayor, a gran escala, ¿no? La historia de la sociedad, ¿no? Y eso creo que es una búsqueda que se está repitiendo en distintas obras, especialmente de poesía. También pienso, pienso en varios poetas que están ahorita trabajando con fuentes específicas, como fuentes de historia, fuentes de arqueología, y están utilizando eso para escribir algo más cercano a lo poético, y me parece fascinante. Y no lo había pensado con Proyecto Manhattan específicamente, ya que las fuentes, creo que estos poetas de los que hablo como que están utilizando las fuentes primarias, ¿no? Las están trayendo a primer plano en el texto, y eso me encanta. Y en Proyecto Manhattan no hay tanto esa fuente primaria, lo hay más quizá en el reino de lo no lineal, en la parte de los segmentos de vida, pero sí está muy latente, ¿no? La investigación y ese diálogo con la historia. Y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, o que siempre trato de preguntar a la gente que escribe, que son las influencias. Y ahorita mencionabas a Anne Carson justamente, ¿no? Bueno, que yo sí veo como muchas similitudes con esta poeta. A mí me gusta mucho también Anne Carson. Y entonces, ¿de qué medida tú, y también va para Alejandro, que también escribe poesía, ¿no? Un poquito para la gente que nos está escuchando y que seguramente le interesa mucho la poesía, y algunos deben de estar escribiendo poesía. ¿En qué medida ustedes, al leer a los poetas que les gustan, tratan de apropiarse de ciertas herramientas de las cosas que leen, ¿no? Pero a la vez separándose un poco y generando su propia voz, ¿no? En ese sentido, bueno, mencionábamos a Anne Carson, pero también se hablaba de Paula Bramos, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacen un poco para orientar a la gente que le interesa escribir y que nos está escuchando? Primero tú, si quieres, Elisa, y después tú, Alejandro. Ok. Bueno, pues sobre las influencias, siempre es difícil, pero siempre menciono, ya tengo de cajón a Szymborska, porque pues yo soy gran fanática de Szymborska, me encanta el tono que ella logra y el uso que le da a la ironía como un mecanismo, y al humor como un método de pensamiento. Eso es algo que admiro muchísimo en Szymborska, y además ella también tiene este interés pues justo tiene poemas que están relacionados con temas arqueológicos, tiene poemas relacionados con temas científicos, en general dialoga con disciplinas que en apariencia son lejanas a lo poético, y eso me interesa mucho. También pienso en Gerardo Denis en México, ¿no? Y su interés por el discurso científico, y su humor también ahí me encanta. Y en Estados Unidos pienso en Tracy K. Smith, y ella escribió un libro donde pone a dialogar la ciencia y específicamente la astronomía con la relación con su padre que acaba de morir. Entonces también ahí está ese diálogo del que hablábamos hace un momento. Anne Carson, por supuesto, y Sharon Olds también. Ella es otra de mis influencias. Ella es una poeta confesional de la última ola, y a mí me encanta lo que ella logra hacer, y esta ficción de la intimidad. Pues finalmente creo que la poesía confesional gira en torno a producir la ficción de que tenemos intimidad con el poeta o la poeta, y pues ella lo logra de forma fantástica y también con sentido del humor. Y cómo logro hacer la distinción entre la propia voz y la voz de otras poetas, pues creo que antes me daba más ansiedad como la noción de no, pues no dejarse influir, ¿no? La ansiedad de la influencia, ¿no? Y ahora he pensado mucho sobre que en realidad todo el tiempo estamos reescribiendo a otros autores, repitiendo ideas que hemos escuchado antes, y la originalidad en realidad no es tan... pienso que lo original también es regresar al origen, ¿no? No solo estar haciendo algo nuevo todo el tiempo. Y siempre y cuando uno esté dialogando con voces que reconocen, ¿no? Por ejemplo, si cito algún verso, pues siempre al final hago la referencia a ese verso, ¿no? Pero
creo que hay mucha riqueza también en dialogar con otras voces, ¿no? Y no solo del pasado, sino del presente también. Sí. Por ejemplo, en un momento en Proyecto Manhattan hay una especie de cita, pero es una reescritura de un verso de John Donne, porque a Oppenheimer le encantaba John Donne gracias a que Jean Tatlock se lo enseñó. Y hay un verso de John Donne que dice, "Batter my heart, three-personed God". Y aquí hay una especie de reescritura que es: "Con su puño furioso, Dios golpea 3 veces mi corazón de uranio enriquecido". Entonces está ahí Don, pero está como desplazado y dislocado y vuelto radioactivo. Pues yo soy muy promiscuo en eso de las influencias. Creo que me gusta mucho como nutrirme de distintas voces y no, ahora ya tampoco pienso si sueno más a tal o a cual, como que lo hago por el mero disfrute, pero eso que dice Elisa de esos desplazamientos está muy padre porque hay una cita de Jacques Roubaud que estaba utilizando justamente porque hay un verso de Elisa que me recuerda a uno de Góngora, pero no tiene nada que ver, pero está ahí. Y bueno, lo que dice Roubaud es que la poesía ultracontemporánea presenta aún otra característica que da origen a una dificultad real muy distinta de lo que corrientemente se entiende por dificultad: vocabulario, construcciones, forma, presentación, ideas. Si se toma en consideración lo que representa la memoria, la hipótesis de la memoria implica que la poesía se adelanta a los cambios que se dan en la lengua. El tiempo de la poesía es también un futuro anterior, los anuncia incluso. Es un poco lo que decía Elisa del origen, ¿no? Y dice, eh, la bomba es una boca que dice puro ruido, ¿no? Dice un verso de Elisa. Me recuerda a un verso de Góngora que dice, formidable de la tierra bostezo, pues formidable de la tierra bostezo, que tal vez no es propiamente desplazado Góngora ahí, pero hay una imagen ahí de la bomba como una boca, la cueva como un bostezo, no sé, tal vez incluso por ¿cómo se llama? Contraste, ¿no? De uno hacia afuera y otro hacia adentro, pues sin querer está haciendo algo muy novedoso. O sea, implica el verso de Elisa, lleva el futuro como este futuro de la lengua, o anuncia ese futuro, pero con herramientas del pasado. O sea, hay muchas metáforas de todo. O sea, ya todo está probablemente dicho y ya nada más nosotros hacemos nuestro pozole, ¿no? Ahí. Pues el tiempo se nos ha venido encima, querido José Antonio, Alejandro, Elisa. Yo creo que lo pertinente para cerrar esta conversación será escuchar a Elisa, será escuchar unos versos que ella seleccione para leernos ya rumbo al final de esta presentación. Así que Elisa, si tienes alguno ya seleccionado que te gustaría leer, adelante. Ay, claro, claro que sí. Pues yo creo que solo uno, ¿no? Porque ya estamos en... Voy a leer un poema de Jean y primero la acotación. Pasan los años, el viejo jardín es una tumba. Los sordos comen caracoles junto al río. La sangre olvida su pulso, se descascara. Jean observa el hambre diminuta de los insectos, cosas que se rompen. Y entra la voz. Porque mi hambre y mi sed y mis huesos contados y mis años a veces, porque me duele el nunca, la Bastilla del cuándo, porque radico en la quinta parte de la duda de Dios, porque es algo simplemente fisiológico, porque el agua del lago estaba fría, porque la sangre es sombra, porque la fruta es negra, porque queda muy lejos, porque Robert me dijo que el tiempo se mide en kilómetros, porque he perdido demasiados calcetines, porque apenas, porque no, porque ahora queda lejos todas partes, porque mi idioma atardece, porque octubre, porque 1 de cada 7 días es lunes, porque perdí mi labial, porque perdí mi voz, porque mi voz es roja, porque los años me estriaron la piel y estoy muy sed y estoy muy sombra y hablo dormida y hablo muy lejos, porque ya me cansó el sin embargo, porque de niña no tenía dónde esconderme,
porque mi casa era pequeña. Muchísimas gracias, Elisa, por tu lectura. Ya como último comercial, ¿dónde encontramos Proyecto Manhattan, además de la página de venta en línea de Ediciones Antílope? Bueno, pues está en algunas librerías independientes acá en la Ciudad de México y también, bueno, tengo que preguntar en Veracruz dónde está, pero yo bueno, no sé, voy a buscar dónde está, pero en librerías independientes y en línea. Perfecto, bueno, la página de compra en línea de Ediciones Antílope seguramente lo podrán adquirir y llegará tanto a estos lares en Veracruz como a cualquier parte del país. Finalmente, les agradezco a Elisa Díaz Castelo, Alejandro Albarrán Polanco y José Antonio Gar la conversación que hemos tenido este día. Y también reitero nuestra gratitud con el Instituto Veracruzano de la Cultura, particularmente con el espacio cultural Jardín de las Esculturas, que como saben es un recinto natural que cuenta con un acervo escultórico de artistas locales, nacionales, internacionales, y en sus jardines conserva fauna y flora endémica de Jalapa. En este espacio se busca promover la relación de la naturaleza con el arte y ahora con las jornadas virtuales de Jueves de Libros, también con la poesía. Así que ya lo saben, búsquennos como Jardín de las Esculturas en Facebook, chequen la cartelera y pongan en especial énfasis y atención a las jornadas de Jueves de Libros. De nuevo, muchas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.